Buenas noches, Master. Somos el grupo número 4 y el tema que vamos a tratar el día de hoy sobre el modelo de crecimiento de Solow. El modelo de Solow es una herramienta fundamental en la teoría económica para entender el crecimiento económico a largo plazo, desarrollado por el economista Robert Solow en la década de 1950. El modelo se basa en una función de producción de Cobb-Douglas que describe cómo los factores de producción, como el capital y el trabajo, contribuyen a la producción total. Una de las principales implicaciones del modelo de la noción de estado estacionario, donde las tareas de crecimiento del capital y la producción se estabilizan a largo plazo. A continuación, mi compañera. Buenas noches, compañeras, máster. Mi nombre es Margarita Moreira. El modelo Sloan pretende explicar cómo crece la producción mediante un modelo cuantitativo. En el modelo intervienen básicamente las variables clave, como, como tenemos la producción, el capital, el trabajo, la tecnología, donde la Y representa la producción total de la economía, el A es un parámetro que representa la eficiencia total de los factores, también conocidos como progreso tecnológico. La K es la cantidad de capital utilizado en el proceso productivo. La L es la cantidad de trabajo empleado en la producción. Es un parámetro que indica la participación del capital en la producción total. Esta función muestra cómo la producción total depende de la cantidad del capital y trabajo, así como del nivel tecnológico de la economía. El parámetro representa la participación del capital en la producción. Le doy paso a la siguiente compañera. Buenas noches, compañeras. Buenas noches, máster. El modelo de Solow se estudia principalmente en dos funciones claves: función de producto de Cobb-Douglas y ecuación de acumulación de capital. Y representa la producción total de la economía. A es el parámetro que representa la eficiencia total de los factores, también conocidos como procesos tecnológicos. K es la cantidad de capital utilizado en el proceso productivo. L es la cantidad de trabajo empleado en la producción. A es el parámetro que indica la participación del capital en la producción total. Usualmente toma variables entre 0 y 1. En la ecuación de acumulación de capital, K representa la tasa de cambio del capital. S es la tasa de inversión que indica la proporción de la producción total Y que se destina a la inversión en capital. S es la tasa que se depreciación del capital que representa la producción de capital que se pierde debido a la obsolencia, el desgaste u otros factores. Le doy paso a la siguiente compañera. Buenas noches, Master. Función de producción de Cobb-Douglas. Y igual a A por K elevado a un tercio por L elevado a 2, 3. Donde Y es el total de la producción. A es un parámetro constante que representa la eficiencia tecnológica. K es la cantidad de capital utilizado y L es la cantidad de trabajo empleado. Donde se va a calcular las derivadas parciales de esta función con respecto a K de capital y L de trabajo. PMK igual a AQ sobre AK. PMG K igual a 1 sobre 3 AL elevado a 2, 3. K, 2, 3.
PMGK igual a 1 sobre 3 a L elevado a 2, 3, K elevado a 2, 3 menos 1 sobre 3 a L sobre K elevado a 2, 3. PML igual a AQ sobre A1. PML igual a 2 sobre 3 K elevado a 1, 3, L elevado a 2, 3 menos 1. PML igual a 2 sobre 3 K elevado a 1, 3, L menos 1 elevado a 3. Menos 2 sobre 3 K sobre 2 elevado a 1 sobre 3. Gracias. Buenas noches, máster. Sobre la ecuación de acumulación del capital, dice estado estacionario. En el estado estacionario, la tasa de crecimiento del capital es igual a cero, lo que significa que la cantidad de capital por trabajador ya no está aumentando ni disminuyendo. Esto ocurre porque la tasa de inversión es igual a la tasa de depreciación, es decir, la cantidad de capital que se invierte es exactamente igual a la cantidad que se deprecia. Establece que la economía debería invertir en capital hasta que la tasa de retorno marginal del capital igualara la tasa de depreciación más la tasa de crecimiento de la población. De esta manera se alcanza el estado estacionario donde el consumo per cápita es máximo. A continuación, la siguiente compañera. Vamos a explicar sobre los artículos. El artículo 1, voy a hablar sobre la pobreza multidimensional en España, una aplicación del método de Alquire-Foster. En este artículo cuantifica el nivel de pobreza multidimensional en España y sus comunidades autónomas utilizando datos de la encuesta de condiciones de vida en 2008 y 2011. Aplica la metodología de Alquire y Foster para identificar a los pobres considerando múltiples dimensiones como empleo, salud, educación y vivienda. Los resultados muestran un empeoramiento de la pobreza multidimensional en España entre 2007 y 2010, tanto en su incidencia como en su intensidad. En el artículo 2 tenemos sobre la pobreza multidimensional en los países de la Unión Europea. En este artículo analiza la pobreza multidimensional en los países de la Unión Europea, utilizando también la metodología de Alquire y Foster. Se consideran dimensiones como educación, salud, empleo y vivienda y acceso a servicios. Los resultados nos muestran una alta heterogeneidad en los niveles de pobreza multidimensional entre los países europeos. En resumen de estos dos artículos, presentamos análisis detallados de la pobreza multidimensional en España y en el conjunto de la Unión Europea, destacando la importancia de considerar múltiples dimensiones más allá de la renta para comprender y abordar este fenómeno de manera afectiva. En la imagen nos muestra un gráfico que representa las funciones cuantil de la distribución de variable PM en los años 2007 y 2010. En el gráfico observamos dos líneas que representan las funciones cuantil para cada año. En la parte inferior del gráfico se indica que la información fue elaborada a partir de la encuesta de condiciones de vida de los años 2007 y 2011. Este tipo de gráfico es útil para comparar distribuciones y visualizar cómo varían los valores a lo largo de los diferentes percentiles de un conjunto de datos. Gracias. Como segundo vamos a ver el gráfico diagrama de dispersión de la comunidad autónoma en las relaciones con sus tareas de pobreza ajustada en el 2007 y 2010. Como podemos apreciar, vemos ahí un gráfico donde nos detallan las dispersiones.
Dice, una de las ventajas de la tasa de pobreza multidimensional ajustada es que se puede descomponer por dimensiones de acuerdo con la expresión, lo que nos va a permitir analizar la influencia de cada indicador en la medida de pobreza, haciendo uso de los umbrales relativos construidos de acuerdo con la metodología propuesta para todas las comunidades en los años 2007 y 2010, donde se recoge la contribución de cada dimensión en los años considerados, muestra que los indicadores que más influencia tienen en la pobreza multidimensional en el 2007 son los de pobre monetaria, privación material y carencias en educación. En el año 2010, aunque se mantiene la importancia de los indicadores anteriores, destaca gran contribución de los indicadores del mercado de trabajo a medida de la pobreza multidimensional, siendo el indicador que registra el número de activos en paro en el hogar en el segundo de mayor influencia en el conjunto de estados. Le doy paso a la siguiente compañera. En este comportamiento general de la evolución de las contribuciones de diferentes dimensiones, es además robótica para diferentes valores del umbral de la pobreza multidimensional, donde se recogen las contribuciones de cada dimensión en los años considerados. Muestra que los indicadores que más influencia tienen la pobreza multidimensional en el 2007 son los de la pobreza monetaria, privación material y carencias en educación. En el 2010, aunque se mantiene la importancia de los indicadores anteriores, destaca la gran contribución de los indicadores del mercado de trabajo a la medida de pobreza, siendo el indicador que registra el número de activos en paro en el hogar el segundo de mayor influencia en el conjunto del Estado. El comportamiento general es la evolución de las contribuciones de las diferentes dimensiones. Por lo tanto, hay que destacar que tal como señalan otros trabajos, Consejo Económico y Social, en el 2013, los indicadores que producen un mayor deterioro de nivel general han sido las referencias del mercado de trabajo. En nuestro caso, si contabilizamos además del porcentaje de los pobres que están en una familia con todos sus miembros en paro, es de 25.3% a 50.4%. Y ha aumentado, es más del doble el porcentaje de los que experimentan situaciones de desempleo a la larga duración, de 27.5% a 64.9%. Le doy paso a la siguiente compañera. Los factores de vulnerabilidad energética. En el problema de la pobreza energética en el marco de la transición, la pobreza energética se refiere a la situación en la que las personas o los hogares no pueden permitirse acceder a suficientes servicios energéticos para satisfacer sus necesidades básicas y mantener un nivel de vida digno. La vida empírica demuestra que la pobreza energética afecta a la salud, genera riesgo para la seguridad, causa riesgo ambiental, limita las oportunidades educativas, obstaculiza la productividad económica y acentúa los problemas de la desigualdad. Todo ello lleva a la exclusión social y limita el acceso al mercado laboral. La pobreza energética tiene sus causas multidimensionales, apreciándose diferencias entre los países desarrollados y los países en vía de desarrollo. En estos últimos años, los problemas de escasez y acceso en las redes son una cuestión esencial que se suma a la precariedad habitacional y al entorno socioeconómico. Los datos que ofrece Eurostat para Europa del indicador subjetivo capacidad de mantener el hogar a una temperatura adecuada muestra en 2021 que 31 millones de europeos no pudieron mantener sus hogares a una temperatura de confort
El confort del hogar no parece asociado al clima extremo, invernal en el norte de Europa, y sí en cambio en los países del este. En Bulgaria, el 2.7% de la población tiene dificultades para mantener el hogar una temperatura adecuada frente a 1.3% en Finlandia. Gracias. Dice, buenas noches, sobre el concepto sobre la pobreza energética. Dice, se proponen mediciones compuestas de pobreza energética basadas en la privación de servicios energéticos modernos, construyendo variables proxy y diferentes escenarios, incorporados variables claves del sistema eléctrico como la seguridad de suministro, asequibilidad y eficiencia energética, así como variables asociadas a la distribución de la renta BIP, ingresos, desempleo, variables sociales, entre otros. Sin embargo, la preocupación sobre la pobreza energética ha avanzado y en este centro de los temas que la UE ahora parece que quiere resolver. No obstante, es preciso adecuar a los mercados a los cambios tecnológicos y ambientales. Para ello se debe crear un mercado a largo plazo. Los consumidores se han visto expuestos a altos precios de contratos vinculados a contratos dinámicos y a investigaciones presentadas demuestra su alto impacto en la pobreza energética. Dice, tenemos como elementos centrales, tenemos temperatura, coste de energía y servicios energéticos. En causas tenemos bajos ingresos, altos precios de la energía, baja eficiencia energética de la vivienda. En consecuencia, tenemos riesgos e impactos sobre la salud física, riesgos e impactos sobre la salud mental, riesgos e impactos económicos y riesgos e impactos ambientales. Gracias.